¿Escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, aquí agradecidos, ¿verdad? Como dice la palabra, vengamos en gozo, en agradecimiento, en la alegría para dar culto a nuestro Dios. Y vamos a la palabra que es el texto base que está en Colosenses 3 del 8 al 17. Dice la palabra de nuestro Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Entonces, vamos a la oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias. ¿Cómo no venir delante de ti en agradecimiento, en gozo, sabiendo, Señor, que tú en el principio nos hiciste a tu imagen y semejanza para que nosotros andáramos en esa semejanza de gozo, de amor y de paz? ¿Cómo no agradecerte, Dios, si tú diste el plan de salvación enviando a tu Hijo unigénito, quien no solo murió en la cruz, sino que resucitó con poder para darnos a nosotros una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, porque estábamos separados de ti, estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos identidad, no teníamos razón de vivir, de existencia, pensábamos y conocíamos otras cosas e íbamos engañados. Pero como dice tu palabra que es verdad, llegó a nosotros y nos hizo verdaderamente libres. Así que no se trata de posiciones, de lo que tenemos o lo que no tenemos, sino que ahora somos seres espirituales, somos hijos de Dios, que podemos disfrutar de este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que Él, llevándonos al Padre y dándonos al Espíritu Santo para ser guiados, llenos y poder ser guiados de manera milimétrica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hemos dispuesto nuestro corazón para reunirnos en este tiempo. Oro por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestra pastora. Oro para que sea tu gracia, oro para que sea, Señor, tu fuerza, oro para que sea tu llenura, Señor, y también tu salud. Oro, Señor, también por mí, para que me hagas hablar tu palabra con denuedo, que pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio, que es poder y vida en Jesús. Quebranto toda la fuerza de la oscuridad, todo aquello que se levanta como fortalezas y argumentos en nuestras mentes, confusiones para no recibir la palabra de nuestro Señor. Y en ese mismo nombre, Señor, oramos agradecidos. Amén y amén. Entonces, hermanos, como el hermano
había leído en la palabra de inicio de Josué, ¿verdad? Y que tiene que ver de esforzarse y ser valiente con desafiar los nuevos conflictos, porque es que Dios desde el principio nos da su palabra para que nosotros desafiemos en su palabra, en su pacto, para que nos vaya bien. Y me recordaba Josué 1, del 6 al 9 que leímos, a Génesis 2, 16, 17. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo, no comas. ¿Para qué? Para que le fuera justamente bien y para que no muriera. Entonces es poder ver que todo esto es desde el principio y que Dios se antecede a todas las cosas, a los conflictos, a los problemas, a las circunstancias, a las crisis. Dios anticipa a todo, pero somos nosotros los que tenemos que desafiarnos, ser valientes, esforzarnos. ¿En qué? En tomar la palabra, en aferrarnos a la palabra, en tener esa palabra todos los días en nuestras vidas, que es lo único que nos va a vivar. Y leíamos en Colosenses 3, 8, 17 porque nos habla la manera de cómo nosotros vivíamos sin Cristo y cómo debemos vivir ahora en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Vamos a la introducción. Y si nosotros preguntamos, ¿qué es un conflicto? El conflicto es una situación o tensión y desacuerdo entre dos o más partes debido a intereses, necesidades, valores u objetos incompatibles. Y si nosotros vemos esto así, y lo vemos con Colosenses, vemos, ok, que antes de recibir al Señor, nosotros vivíamos de esta manera los conflictos. Pero ¿dónde empiezan estos conflictos? Definitivamente empieza en la mente. Yo tenía una amiga que me decía, es que tú te haces una película. Y ciertamente, hermano, nos hacemos una película de las cosas que vemos, que escuchamos, que sentimos, incluso de los mensajes de textos. ¿Por qué? Porque le damos una percepción distorsionada a lo que es en realidad, pero es por el mismo conflicto que tenemos nosotros mentalmente. Narrativas defensivas, ¿sí? Donde se generan, dígame, los matrimonios, pero es que yo siempre cedo, pero es que yo siempre tengo que hablarle, pero es que yo siempre, ¿sí? La falta de objetividad. Nos enfocamos justamente en lo que vemos y recordemos qué fue lo que hizo Satanás con Eva y Adán. Les quitó la mirada de lo espiritual para que pudieran, para que viendo lo físico, pierdan la objetividad de lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué pasa? También está la dificultad de expresión. Hay personas que cuando entran en conflicto no se pueden comunicar. O sea, no se pueden comunicar la información, empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar que la información no se entiende, incluso llega a empeorar más la situación, más el conflicto. O también está la sensación de bloqueo. No veo salida a este conflicto. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no sé qué. Entonces, por eso el Señor me daba Colosenses, ¿sí? Porque ahí podemos ver cómo es el hombre, cómo vivía el hombre y ahora cómo debe vivir el hombre. Y vamos al primer punto del contenido, ¿sí? El primer punto del contenido, como decía el hermano. No es que cuando nosotros llegamos al Señor, como dice en Josué, prosperamos en todo. No significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener circunstancias, conflicto, crisis. No, es que nosotros ahora en Cristo podamos desafiar esos conflictos. Pero si nosotros pensamos, creer en Jesús no significa que se acaban los conflictos, pero ahora cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, ¿cómo reaccionamos ante ellos? Y nosotros reaccionamos ante ellos con lo que tomó lugar en nosotros, justamente lo que está grabado, la raíz, la naturaleza, y lo veíamos en el pasaje de Colosenses, pero que debe tomar lugar en nuestras vidas, y lo veíamos en el culto del domingo. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando yo conozco la razón o la raíz del problema, que es que el hombre está separado de Dios, entonces puedo entender y poder ver de manera diferente los conflictos y todo lo que se nos presenta en nuestra vida. Incluso la alabanza que habla, que dice ver todo dentro de la oración. ¿Por qué? Porque justamente es eso. Yo tomo la palabra, me aferro a solo Cristo, que es la solución. No me ahogo en un vaso de agua por lo que tengo grabado, por lo que pienso, por lo que me creo que está pasando, porque pasa. A veces incluso en conversaciones se distorsiona lo que se está hablando. A veces, miren, nosotros somos, bueno, la mayoría de las personas son resistentes a los cambios. Entonces, si hay un cambio, la gente, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto? Entonces empiezan, por eso que le decía, el conflicto es mental, empieza desde nosotros mismos con nosotros mismos. Y entonces en todas partes un brollo, un lío, un problema, un conflicto. Y nosotros hemos escuchado. Ay, esa persona sí es conflictiva, pero es porque está primero separada de Dios y que tiene lo grabado y la raíz, la naturaleza contraria a la semejanza de Dios. Entonces, por eso debemos tomar es solo Cristo, para que conociendo y aprendiendo lo que Él empezó a enseñar, vivir seguros bajo el gobierno de Dios. ¿Llenos de quién? Del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, porque ahora no nos guía mis impulsos, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, sino que nos guía el poder del Espíritu Santo. Pero esto no es una varita mágica, esto es esforzarse y ser valiente a tomar la palabra que Dios nos dio. Por eso es que les coloco aquí. Necesitamos la concentración en la palabra y la oración. ¿Para qué? Para evangelizarnos todos los días. Y lo dice Filipenses 4 del 6 al 7. O sea, no se afanen, no se angustien, más bien vengan en oración con acción y ruego y con acción de gracia. Cambiemos. ¿Por lo que? Por lo espiritual. Recordemos que nosotros somos seres espirituales. La imagen que habíamos perdido en Cristo fue restaurada, fue restaurada y que necesitamos, ¿verdad? Ser recreados justamente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el segundo punto, perdón, desafiar el conflicto no es resolver el problema, porque muchas personas piensan, ah, bueno, se va a resolver el problema en Cristo. No, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, donde habla en nuestro propio Señor Jesucristo, en el capítulo 6 del 25 al 34, es podernos desafiarnos con todas aquellas cosas que se nos presente y que nos dice el Señor Jesús. Por tanto os digo, no os enfanéis por nuestra vida, no habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y y por el vestido, ¿por qué nos afanamos? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy, mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esa es una parte del conflicto. Tengo esto, no tengo esto, ¿qué voy a hacer esto y cómo voy a hacer ahora? Entonces,
es poder ver, no voy a poder resolver el problema, pero Dios me llama a buscar, a que busquemos el reino de Dios primeramente, las cosas espirituales, las cosas es, celestiales. Y por eso, ahora que soy un ser espiritual, es poder reinterpretar las cosas de manera espiritual, no como Eva que vio, ay, ahora es bueno para comer, no, sino seguir viendo lo espiritual en el Señor y buscando lo espiritual en el Señor y esperar en oración. No es negar tampoco la realidad, ajá, pero es que si no tengo para comer ahorita, no, no, es saber en quién hemos creído. ¿Y quién ha vencido al mundo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahora nuestra fe, que está en el Hijo que venció al mundo, también nosotros podemos vencer. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo nos ayuda a desafiar. Por eso es que tenemos que buscar su llenura, su guía en todas las cosas. Lo dice Galatas 5 del 16 al 18. No anden por la carne, anden por el espíritu. Necesitamos retener la palabra, lo dice Deuteronomio 6 del 6 al 9. Es poder cambiar esa naturaleza que vino viciada y creer, confesar que Cristo solucionó todo. El Evangelio es la solución, consumado es. Y veíamos también en el culto, o sea, es que es la gran bendición que nosotros tenemos ahora que Cristo, en Cristo sabemos que es la solución a lo que está pasando en el mundo, pero también a lo que pasa en nuestras vidas. Y poder ver que como un Felipe que se aferró a la palabra, creyó en Cristo que era la solución, se fue a Samaria y ¿qué hizo? Proclamar el Evangelio de vida y poder en Jesús. Predicaba solamente de Cristo. ¿Y qué pasaba? Había salvación, había sanidad y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, en el tercer en el tercer punto, veamos que, ok, desafiar los nuevos conflictos. ¿Por qué son nuevos conflictos? Porque ahora yo tengo una vida diferente. Mi vida, mi estilo de vida era desordenada, era vacía, era un desastre, estaba en maldición, era esclava de Satanás y vivía conforme a la corriente de este mundo. Pero ahora tengo un estilo de vida nuevo, el estilo de vida del creyente que esto tiene que ver con justamente como los conflictos, que cómo reacciono yo ahora cuando viene el conflicto, los problemas. Pensar, detenernos, no desbocarnos, no reaccionar con lo nuestro, con imposición, con impulsos, sino que o con lo que yo me lo sé todo, sino poder ir a la oración. Recordemos, todo lo veo dentro de la oración y eso fue lo que hizo Pablo cuando el Espíritu Santo le impidió, y estuvo en oración y pudo ver cómo el Espíritu Santo le impedía ir a un lugar y le dio la visión para ir a otro lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en en nuestra vida como creyentes? Concentrarnos, esperar, redesafiarnos. Esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente o de manera natural no anhelamos en la palabra, en escuchar el mensaje, porque no hay fuerza espiritual. Por eso necesitamos redesafiarnos. Lo voy a hacer, voy a comenzar. ¿Por qué? Porque lamentablemente dejamos las cosas de último. Ay, no es que tengo que hacer esto, lo dejo de último y eso termina luego engavetado. ¿Sí? Entonces, cómo yo puedo vivir dentro de la voluntad y del gobierno de Dios? Conociendo la palabra, conociendo quién es Cristo, conociendo quién soy yo, conociendo quién es Dios, conociendo que yo necesito de Dios. Mateo 6:16, que se haga tu voluntad, que se establezca el reino en mí, en mi familia, en el campo, en la región, en el mundo entero. Y que nuestra vida, nuestro estilo de vida, como les he repetido, no es ser guiado por lo de nosotros, sino por el Espíritu Santo. Siempre consultar a Dios, siempre preguntarle a Dios y vemos esa evidencia en Hechos 13 del 1 al 4. Entonces, ¿qué es necesario? Cambiar el contenido de nuestro cerebro para sanarlo. Por eso es que nos reunimos a dar culto donde recibimos respuestas y si no recibimos respuestas es creer que estamos bien
porque estamos recibiendo la palabra que se cumple en nuestras vidas. Transcribir los versículos bíblicos, porque justamente necesitamos, sí, andar por el Espíritu, no andar por la carne. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos despojarnos del viejo hombre. Debemos renovarnos, como dice, en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que el alma no le gane a lo espiritual. Entonces, convertir el problema, el conflicto, la preocupación por títulos de oración en acción de gracia. Y lo vemos en Filipenses 4, del 6 al 7. Y para concluir, mis hermanos, em, es necesario que nosotros salgamos de estar centrados en el yo, porque esto nos trae conflicto. Esto nos trae conflicto con nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Me sacaron, no me sacaron, me metieron, me pusieron como jefe, ahora no me van a poner como jefe. Así vive el mundo, en una competencia, en una guerra. Nosotros no debemos vivir así, y lo dice Colosenses. Perdonémonos unos a otros. Entonces, tengamos presente las palabras de desafiar y perseverar, que es lo que nos da la continuidad. Seamos pacificadores, no propiciemos, no le demos riendas sueltas a los conflictos. Soltemos los problemas y tomemos siempre la solución que es en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegó el problema el hombre, por desobediencia, Dios dio Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces, es creer que todo lo que nos pasa en nuestras vidas, todo está bajo la soberanía de Dios. Y recordemos que nuestra batalla es espiritual. Ganemos sin pelear como Eliseo. Eliseo no peleó, sino el mismo ejército de Dios fue el que le permitió ganar la pelea. ¿Pero cómo? En oración. Y segunda de Corintios dice en el capítulo 10 del 4 a 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es algo espiritual. Y la batalla espiritual, perdón, que nosotros debemos vencer todos los días es con nosotros mismos, porque el conflicto está aquí, en la mente. Por cualquier cosita nos hacemos una película. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir, vamos a hacer la oración final. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos das tu palabra para que nos vaya bien. Lo hiciste desde el principio, cuando le dijiste a Adán que todo árbol podría comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podría comer, porque justamente le estabas cuidando y lo estabas protegiendo para que él pudiera disfrutar esa vida que tú ya habías establecido para Adán y para Eva. Te damos gracias, Señor, porque aunque el hombre desobedeció, tú nos diste la salida de Génesis 3:15. Y a través de él, Señor, nosotros podemos vencernos a nosotros mismos, porque él ya venció toda la fuerza de la oscuridad. Creemos, Señor, que aún lo grabado, lo enraizado y lo natural en nuestras vidas, em, está la obra del Espíritu Santo, que es la recreación, porque somos nuevas criaturas, somos hechos a tu imagen y conforme a esa hechura imagen como seres espirituales, es poder buscar todos los días tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en las situaciones, en los problemas, en las circunstancias, conflictos, crisis. Tú nos ayudas, Señor. Y cuando nos aferramos a la palabra, tú abres nuestros ojos espirituales para saber por dónde ir. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos y te damos gracias, Señor. No dejamos de darte gracias porque el valor de la salvación es algo incomparable para nosotros. Fue un regalo y fue una gracia
por eso, Señor, es que nosotros podamos valorar ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.